Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Volcanas Podcast. Yo soy Dafne Nájera. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo episodio. Yo soy Aranza Valencia. El día de hoy tenemos como invitada a una gran psicóloga, mujer, habitante de la zona Volcanes, y que pues ella nos contará más de sí misma y de su profesión. Tenemos a Oli. Hola, Oli. Hola, yo soy Olivia Espinosa y pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy honrada, estoy muy agradecida de poder compartir en este espacio y pues con todo gusto y listísima para charlar con nosotras, entre todas. Ay, qué bueno, Oli. Pues la verdad es que cuando nosotras estábamos pensando como a quiénes invitar al podcast y armar como todo este gran proyecto, porque es una súper chamba, pues pensábamos también en esta área de la salud, ¿no? Y qué mejor que pensar en la salud mental, ¿no? Como también enfocarnos en esta parte psicológica que nos parece muy importante y que pues poco a poco se va nombrando más, pero creo que pues no termina de nombrarse como debería, quizá, ¿no? Como con la importancia que tiene que ser. Entonces, pues nos compartían algunas de nuestras amigas que ya te conocían, que tú eras súper chida, ¿no? Que eres una psicóloga muy rifada y también que tu trabajo tiene que ver también con la perspectiva de género, lo cual creo que eso, pues, tiene todo que ver con el podcast, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por estar aquí. A mí me gustaría un poquito que nos contaras tu experiencia para comenzar a hablar con nuestras amigas que nos siguen y de quién es Oli, pero también cómo ha sido esta experiencia de ser psicóloga. Ok, pues muchas gracias por tus palabras y gracias también por mencionar que el reconocimiento que me tienen, la verdad es que lo aprecio mucho y lo valoro mucho. Y bueno, pues la verdad es que yo llegué a la psicología por atropello. En realidad no es algo que iba a estudiar y me iba para otra línea. Estaba muy aferrada a las artes, pero definitivamente no fue para mí, justamente por un tema de salud mental, ¿sabes? O sea, no estaba en un momento, había pasado por un duelo, la pérdida de mi papá, entonces no estaba en una etapa en donde yo realmente, ahora me doy cuenta, bueno, con los años me di cuenta que no iba a ser lo mejor para mí. Y por fortuna, pues llegué a manos de la carrera de psicología y pues estoy muy feliz, porque justo la carrera también me ayudó a poder encontrar herramientas para mi salud mental, para mi bienestar, desde ahí, desde base. No creí que fuera a ser terapeuta, en realidad pues pensaba estudiar después otra cosa, pero con el paso del tiempo, en algún semestre en la carrera nos pidieron entrar a un proceso terapéutico, era un requisito para una materia. Y ya de ahí dije, no, yo quiero ser terapeuta. Y también alguien que me inspiró mucho, que sí la quisiera mencionar, es a la doctora Alejandra Bux-Lomelí. Ella ha sido un pilar fundamental en mi vida. Creo que sin ella yo no hubiera llegado a ser terapeuta. Ella es una mujer mexicana, afrodescendiente, que tiene un centro de salud que se llama Centro de Salud Mental y Género en Coyoacán. Y ella le da mucho soporte, es muy solidaria con muchas mujeres, entre ellas conmigo. Entonces, cuando yo llegué al centro, yo quería estudiar y ella me dijo, sí, vente, me arropó, me sostuvo, porque pues la verdad es que también estudiar para ser terapeuta no es fácil. No es fácil porque entras en un proceso terapéutico personal. Y no es tan romántico como lo vemos en las redes, ¿eh? No es como vamos a sanar y vamos a ser felices y todo va a estar bien. Sí. La verdad es que no. Y bueno, pues así fui llegando, terminé la licenciatura y entré a estudiar esa formación para terapeuta. Y también me asombré mucho porque yo tenía pensado en que era únicamente una formación humanista. O sea, yo sabía que quería ese enfoque, pero resulta que tenía una perspectiva de género y yo no sabía lo que era eso. Okay. Ajá, o sea, en aquel momento no sabía exactamente lo que era eso. Entonces me dijeron, la formación incluye la perspectiva de género, pero yo no entendía bien de qué iba a tratar, ¿saben? Okay. O sea, yo decía, bueno, yo quiero ser terapeuta, pero yo no entiendo cómo
¿de qué trata? O sea, ni siquiera estaba ni adentrada en el feminismo. Okay. Uh-huh. Y para mí fue muy extraño, la verdad. Entonces ya cuando empecé con la formación, nos explicaban cómo integrar, por ejemplo, las desigualdades, cómo era importante analizar los contextos, cómo vive una mujer de manera distinta sus áreas de salud, laborales, profesionales, el maternar, la crianza, cómo es tan distinto a un hombre. Sí, totalmente. Y la verdad es que también me gustó mucho porque no nos educaron desde el odio o el desprecio hacia el otro género, sino más bien también desde la sensibilidad, desde el respeto a que pues finalmente como hombres también tienen muchas dificultades. Claro, porque finalmente las violencias patriarcales pues afectan por completo, ¿no? Sí, porque es una estructura. Es más bien, exacto, es más bien como tener esta conciencia de cómo están funcionando estas estructuras en este sistema y también de qué forma poder pues cuestionárnoslo, ¿no? En nuestro hacer. Sí, y bueno, pues sí fue muy difícil. La verdad es que en algún momento yo no creí poder terminar la formación para terapeuta porque fue muy fuerte. Tuve compañeras que desertaron. O sea, de verdad que empiezas a reflexionar toda tu vida y te vas encontrando con cosas que no esperas, ¿sabes? Con cosas que dices, híjole, yo tenía la percepción de que mi mamá era una gran persona, pero de repente, reflexionando, ¿no? Tóxica, ¿no? Es que es como una sobreconciencia de todo, ¿no? Exacto, sí, demasiado. Es algo tan profundo, tan profundo, que no es fácil, es hiriente. O sea, sí, transitar eso es muy delicado, muy sensible. Oye, ¿y esta formación que tú tuviste, o sea, cómo sucedió? ¿Están como los 4 años de licenciatura? Y luego, ¿qué es una maestría o una especialización? Como, Ajá, que me da curiosidad de esto. En mi caso fue un diplomado. Que siempre está abierto en la escuela de Alejandra. Ah, súper. Y pues yo llegué ahí porque lo vi en la televisión. O sea, yo a ella la conocí en la tele porque ella la invitan mucho a 11 TV México, el canal del Politécnico. Y a mí me gusta mucho hasta ahora este programa de Diálogos en Confianza. No sé si lo conozcan. Ya, sí. Ajá. Entonces yo siempre lo veía. Y yo me acuerdo que anotaba a los nombres de los terapeutas y sus redes y sus teléfonos. Ay, qué chido. Ajá, y si yo elegía, yo decía, yo quiero ser como ella, quiero ser como él, quiero hacer esto, quiero hablar así, quiero esto, ¿no? Siempre estaba como captando información que me inspirara. Referentes, ¿no? Referentes, ajá. Porque la verdad es que aquí en la zona no lo tenía. Claro. En la universidad, pues tampoco. ¿De qué universidad eres egresada? Del Alzate, de aquí, de la Universidad de Alzate de aquí. Sí me inspiraban algunos maestros, pero no es que tuviera realmente un acercamiento, no es que realmente sintiera confianza, no sé, como que yo no encajaba muy bien. Ajá, entonces veía esos programas con esa intención de conocer terapeutas y yo siempre decía, yo voy a ser como uno de ellos. Y voy a hacer lo que ellos hacen. O sea, como que tu intuición te decía que algo como que te faltaba, ¿no? Como que algo tenías que encontrar en tu camino como psicóloga, ¿no? Sí, porque lo que me enseñaron no era lo que yo quería, o sea, como que no encajaba, ¿sabes? Era como, sí, está padre, está muy increíble la teoría, me dio las bases, la carrera, pero no tengo un referente que me inspirara, la verdad. En ninguna maestra lo encontré, al menos en mi licenciatura. Admiro muchas cosas de mis profesores de la licenciatura, pero no encontraba, no encontraba algo inspirador. Y entonces para eso veía ese programa y no me lo perdía. Y un día la escuché a ella y me puse a buscarla en internet. Ella anunció que ofrecía un diplomado para formarte como terapeuta. Y yo dije, yo tengo que estudiarlo y tengo que conocerla. Y pues ya, me comuniqué, me fui a la ciudad y entré y se extendió mucho porque llegó la pandemia y pues prácticamente fueron casi 4 años del diplomado.
Nos esperamos creo que un año y se volvió a retomar y bueno. La se alargó pandemia mucho. viniendo a cambiar cositas, ¿no? Sí, también, fue muy retador. Y en ese diplomado fue donde descubriste este enfoque de perspectiva de género, ¿no? Por lo que nos contabas. Y bueno, a mí me gustaría como abordar más esto, que se me hace sumamente importante como, bueno, yo que he sido como paciente, creo que no lo había encontrado como con otros psicólogos, como que este enfoque, y para mí fue muy importante encontrarte a ti con este enfoque, porque sí te cambia totalmente otra perspectiva, ¿no? Como lo que dicen de que te pones los lentes morados. Lentes morados, sí. Del feminismo y sí ves las cosas de diferente manera. Sí, o sea, sí cambia totalmente. Y me gustaría que nos platicaras cómo lo que has visto, ¿no? De la importancia de tener este enfoque, especialmente aquí en esta zona, ¿no? También porque pues das consultas, ¿no? En esta zona Volcanes. Y cómo has visto que ha impactado, ¿no? En las mujeres, tu perspectiva. Híjole, la verdad es que sí ha sido retador porque justamente por el contexto hay creencias que siguen siendo muy arraigadas por nuestras tradiciones, por nuestra cultura, en general en nuestro país, pero en esta zona en particular hay mucha adaptación al dolor, hay mucha adaptación a la violencia, se sigue todavía intentando cubrir no, así es un matrimonio, así es una pareja, ¿no? Tienes que aguantar, tienes que soportar, la familia tiene que estar unida, entonces la mujer sigue siendo muy sacrificada en esta zona, y también algo que noto mucho es que prefieren callarse por vergüenza, o sea, nunca, así existen todavía estas mujeres, y lo digo con mucho respeto porque son sus propias historias, ¿no? Mujeres que prefieren que la comunidad no sepa que son golpeadas, que son controladas, que son manipuladas, que son abusadas, porque no quieren dejar en mal a sus parejas o que se piense que su familia es inestable, ¿no? Y eso pues es algo muy fuerte. Es algo muy fuerte. Es muy fuerte que siendo comunidades, pues sí podría decirse algo pequeñas, como que te sientes más como que estás en el ojo del público, ¿no? O sea, como que sí sientes que la atención puede venirse un poco más hacia ti por el hecho de que a lo mejor son comunidades pequeñas. Exacto. Y, o sea, ¿crees que eso sí influye mucho como en esa parte? Sí, sin duda. De hecho, hasta en mi trabajo terapéutico, o sea, yo tengo mucho cuidado y aprendí ahora a tener más cuidado de un tiempo para acá a quién recibo en consulta, porque yo sé que al ser comunidades pequeñas, me ha pasado que resulta que consultantes míos conocen a algún otro consultante, ¿no? Ajá, o que de repente, va a ser muy fuerte, ¿no? Pero de repente yo, pues me entero de cosas por los propios historias de gente que yo conozco, ¿saben? O sea, de gente que conozco de la zona, que además yo soy muy amiguera, conozco mucha gente, y de repente digo, híjole, qué fuerte esto. Obviamente, pues mi código ético, yo esas cosas no las voy a divulgar jamás. Pero sí es muy fuerte el hecho de que dar terapia en una zona relativamente pequeña. Sí, la gente nos conocemos, entre familias, y de hecho, a mí, por ejemplo, también he tenido que tomar nuevas estrategias para tener cuidado a quién recibo y a quién no recibo, pero no es algo que sea por una postura arbitraria, ¿sabes? Ajá, o por discriminación, no, sino más bien por mi propio cuidado y cuidado de mis consultantes. Y de la misma comunidad. Y de la misma comunidad. Sí, porque pues yo puedo ser mal vista, puedo ser rechazada también por eso. O sea, sí me ha pasado que lamentablemente por mi propio trabajo, mi propio perfil con la perspectiva de género, pues llegan mujeres con estas historias. Entonces, me ha pasado que las parejas se comunican conmigo y me dicen que no están de acuerdo, que ellos no quieren que ellas vayan a consulta. A veces hasta han llegado a ir y me dicen, es que vengo a escondidas, ¿no? Qué fuerte. Ese tipo de cosas, o no sabe que vengo, ¿no?
o por ejemplo, él me la paga porque yo no trabajo. Y no me puedo, no me puedo separar ahorita de él, porque si no, ya no tendría con qué pagarte la terapia, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Entonces, ahí es cuando yo me detengo a reflexionar cómo puedo acompañar a esa consultante y que juntas generemos estrategias, porque sin duda yo lo que estoy muy segura es que todas las mujeres debemos de tener independencia y autonomía para poder sostenernos a nosotras mismas. Sí, totalmente, sí. Y cuando una consultante llega y no tiene ese recurso, yo caería en el error de sobreprotegerla, resolviéndole la consulta, ¿sabes? O, por ejemplo, no cobrársela. A lo mejor, sí, analizándolo, a lo mejor un tiempo, a lo mejor se baja el costo, a lo mejor no. Pero yo no siempre voy a estar. Claro. La terapia no siempre va a estar. Y el objetivo de un proceso terapéutico es que te vuelvas justamente independiente, que te fortalezcas y que regreses al mundo. Y que te adaptes y que sepas sobrellevar todas las dificultades. Entonces, ese siempre ha sido también uno de mis objetivos, fortalecer a las personas que llegan a consulta, que encuentren sus habilidades, que las desarrollen, que se sientan más seguras, que crean en sí mismas. Sí. Independientemente de la historia con las que lleguen o sus objetivos terapéuticos, trato siempre de recordarles lo maravillosas, lo valiosas y todas las lo capaces, las características que tienen para que eso nos ayude a seguir creciendo. Claro. Sí, porque si no también se convierte en un acto como medio paternalista, ¿no? Ahí como de te doy este cuidado y entonces ya no dependes de este proveedor, ahora también dependes de esa terapia y pues no va de eso, ¿no? Va más bien de brindar esas herramientas. A mí se me hace muy fuerte esto que mencionas de cómo entra en tu trabajo estos, digamos, sesgos, ¿no? Como de la comunidad también, ¿no? O sea, una vez yo me acuerdo que me estaban poniendo extensiones de pestañas y me estaba platicando quien me la estaba poniendo como un chisme de otra chica del pueblo que le había contado la terapeuta de esa chica, ¿no? Y entonces yo dije como, no, a ver, es que no me puedes estar contando esto, porque ella no tendría que estarte contando esto, claro. ¿Sabes? O sea, está muy tremendo eso. Y entonces yo dije, dime quién es, la terapeuta, pues para que yo tenga cierta noción de con quién va uno también, ¿no? O sea, como que ese código ético que estás implementando como profesional para este caso, ¿no? O sea, bueno, la verdad, yo no he tomado terapia aquí en la zona Volcanes, mi terapeuta es de la Ciudad de México, pero me quedé pensando mucho en eso, como que dije, ¿cómo interviene esto de que vivimos en el mismo pueblo, de estar contándonos estas historias, que me gusta mucho el término además, que dicen historias en vez de el caso clínico? Pues creo que sí es una labor así que, si bien entre nosotras, en el pueblo, ya de por sí, la sociedad y el sistema patriarcal nos ha hecho como tirarnos mala onda entre nosotras, que justo es lo que ahorita estamos tratando de deconstruir, pues está cañón que también profesionales o profesionales, no sé si entre comillas, ¿no? Hacer ese tipo de cosas, ¿no? Sí, la verdad es que también me he encontrado con esa información, o sea, sí han llegado conmigo personas que me dicen, o que llegan con desconfianza, con recelo, o que llegan con malas experiencias. Es que fui híjole, no sé si decirlo, a una institución o a privadas también. Y es muy loco porque, por ejemplo, pues por ser un lugar pequeño, pues conozco a terapeutas, algunos hasta fueron mis colegas de la misma, a lo mejor no iban conmigo, pero iban en la misma generación. Y de repente, pues sí me encuentro con cosas que digo, ¡ay! Más allá de, sí me enojan, pero más allá de solo enojarme, también me angustian, me preocupan por los malos manejos que llevan. Sí, totalmente. Y sí me han dicho, no, y es que yo fui a terapia a tal lado, y después me enteré que estaba hablando de mi caso, de mi historia, y yo no quiero regresar a terapia, y los terapeutas no sirven, y los terapeutas solamente son chismosos, o no te van a ayudar en nada, o ellos qué te van a decir si
cómo me va a dar un consejo una persona ajena. Sí, porque es justo porque platicando con amigas, que les recomiendo también pues mucho ir a terapia, sí me han llegado a contar eso, ¿no? De que no quieren como ir a terapia porque les da desconfianza de que su terapeuta como que empieza a hablar de sus historias, ¿no? Y que por eso como que se resisten un poco a ir a terapia. Y sobre todo también porque creo que hay como muchos mitos, ¿no? Alrededor de lo que es iniciar un proceso terapéutico. Y no sé si nos podrías platicar un poco más de cuáles son esos mitos, ¿no? Que has visto más frecuentemente y sobre todo pues en esta zona. Bueno, cosas que he observado es que la gente no quiere ir porque no quiere que la población se entere. Ajá. O sea, como que nos conocemos, entonces, puede que te encuentres saliendo o entrando al consultorio algún vecino o alguien que te conozca, no sé. Entonces eso como que veo que les preocupa y lo entiendo. Y busco la manera de manejarlo. No sé, por ejemplo, les digo, ¿te parece mejor este horario? ¿En qué horario te sientes más cómoda? O a lo mejor si es el último, a lo mejor en la tarde, te puede quedar mejor. O qué pasa, ¿no? O sea, yo trato de indagar y darles esa confianza para que se sientan seguras y cómodas y puedan asistir a su terapia. Está esa limitante, uno de los mitos, aquí en la zona es mucho esto de, a mí no me van a dar consejos, alguien que no conozca, alguien ajeno. Ella no va a saber más que yo, ¿no? Ella no va a saber más que yo, o cómo es posible que me dé un consejo cuando nosotros ni siquiera damos consejos. No somos consejeros, en realidad. Sí hay mucha resistencia en eso, es como un recelo a que alguien te acompañe. Y también esto de como, bueno, yo reconozco como, bueno, ahorita pienso en un ejemplo, ¿no? Como de una mujer adulta muy cercana a mí, que justo tenía esta cosa de, no voy a ir con o sea, como que me decía, ya, quiero tomar terapia, pero no voy a ir con alguien cercano, ¿no? Mínimo voy a ir hasta Chalco a buscar a alguien, ¿no? Okay. Ajá, entonces, y después también como que encontró una terapeuta y me decía como de, no, salí más enojada, nada más me hace decir cosas que yo no quiero, ¿no? O sea, y como que a mí me despertaba cierta, claro que empatía, porque no es fácil hablar de nuestros procesos, y también como una cosa, ay, no sé, como muy, muy, muy fuerte, ¿no? Como después encontró a otra terapeuta porque dejó de ir ahí, pero me conmovió mucho las ganas de decir, bueno, aquí no quiero, pero busco a alguien más, ¿no? Entonces siguió y ya ahí llegó como más tranquila. No, sí, todo bien, ya estuve hablando de cosas más cómodas, ¿no? Entonces como que siento que también hay esta cosa mental, o sea, ideológica, de quienes tienen el poder para hablar de mi vida, ¿no? Como de lo que a mí me pasa, de lo que me está atravesando, porque no es mi amiga, que me conoce desde hace mucho, porque no son mis hermanas, ¿no? Sí. Y es muy fuerte eso, ¿no? Porque es como de, pero ¿por qué no abrir esa posibilidad, ¿no? O sea, finalmente vas a ese proceso en desconocimiento total, ¿no? También a descubrir algo, pero sí es muy fuerte. Y yo creo que también es muy fuerte cuando o sea, yo no me gusta tomarme a la ligera esto de decirle a alguien, ve a terapia, ¿no? Y ya, porque se me hace, o sea, como que se me hace un poco como injusto, no sé, como, no es fácil que alguien vaya a terapia, por más que uno quiera pensar como, sí, haces tu cita, pagas tu consulta y vas y ya, ¿no? Es como de no, o sea, en primera, o sea, lo que tú quieres abrir, ¿no? O sea, si quieres o si no quieres, ¿no? La economía, los tiempos, lo que yo pienso, mi contexto, o sea, como que decir a alguien a la ligera, pues ya ve a terapia y todo va a estar bien, es como muy fuerte, ¿no? Ajá. Sí, o sea, no es como que hay obligatorio, ¿no? Es que tienes que ir a terapia, ¿no? O porque luego entre amigos es como que siento que ya actualmente, como hay ya tantas herramientas terapéuticas y se hizo muy famoso todo esto por el tema de redes sociales. Hippie, ¿no? Sí, no, que hay gente que le cuenta lo que siente, ¿no? Siento que ya, por ejemplo, ya... Ahorita hablamos de eso, ¿no? También, ¿qué piensas de la gente que... de mi chat no van a estar hablando.
Encontrar un buen terapeuta y el adecuado para ti no es fácil, ¿vale? Generalmente las personas pasan por un ensayo-error. Lamentable, no es cómodo, no es fácil. Muchas veces se quedan solo en no me gustó, no me sentí cómoda, no me sentí escuchada. La terapia duró media hora, 20 minutos y me despidió. No me miraba ni a los ojos, fue muy fría o distante. Sentí que no le interesó. Desde ahí. Entonces, no es fácil encontrar un buen terapeuta o el adecuado para ti, más allá de que si es bueno o es malo, puede ser muy bueno, pero su estilo no conecta contigo. Y eso es muy importante. Y eso Sí. yo lo aprendí y yo sé que yo tengo un perfil, tengo un estilo, tengo una esencia que tiene que ver con mi personalidad, no solo con mi profesión, y que mi personalidad muchas veces es la que encaja o la que atrae a mis posibles consultantes. Desde cómo hablo, cómo me expreso, mi imagen, desde las palabras que utilizo, desde mi forma de pensar, yo sé que eso lo ven. Claro, Eso los lo ves, espacios que ocupas. Un espacio que ocupo, Ujú. eso lo ve las personas, porque las personas sí nos observan, sí, y está bien que las personas Claro. que están buscando entrar a un proceso terapéutico, sí investiguen. Yo siempre los invito a eso, a que investiguen realmente, ¿no? Si es alguien que te recomendó al terapeuta, qué bueno. Le puedes preguntar a esa persona, ¿y cómo te cobra? ¿Cuánto cobra? ¿Cómo es la terapia? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué no te ha gustado? Desde ahí ya tienes referente, pero si no, si nadie te la recomienda, pues actualmente puedes meterte a sus redes. Y si no, tampoco, no tiene redes, porque hay terapeutas y tengo colegas ahora que no tienen redes, porque no les gusta exponerse, eso también está bien. Pero puedes hacer una llamada. Yo antes de que tuviera redes, una estrategia que hacía era regalarles una llamada. O sea, les decía, me puedes llamar o tú dime en qué horario quieres que te marque. Tardamos 5 o 10 minutos. Y para que tú resuelvas dudas, yo te cuente quién soy, cómo trabajo, qué es lo que hago, y tú decides libremente si después quieres tomar una cita o deseas agendar, ¿sabes? Porque yo lo viví, entonces yo sé que es muy incómodo que te hagan sentir comprometida a sacar una cita donde a lo mejor no conectaste con la terapeuta, Sí, totalmente. ¿no? O sea, no te tienes por qué sentir obligado a ir a una terapia donde no te estás cómodo. Y de nuevo regreso, o sea, no es porque el terapeuta o la terapeuta sea malo, sino porque su estilo simplemente es distinto y no conecta contigo. Sí. Ajá. Sí, pues todos también, incluso, o sea, somos humanos, ¿no? Somos seres sociales que conectamos incluso en nuestros amigos, ¿no? Como con quienes conectamos, ¿por qué no tendríamos que conectar también con quién va a llevar nuestro proceso terapéutico, ¿no? Para mí también eso fue muy, muy revelador porque cuando yo conocí a mi actual terapeuta, que se llama Laura, que es genial, saludos Laura si ves esto, te amo. Súper. Pues sí fue como una onda, o sea, ella tiene el enfoque de terapia somática y entonces cuando yo hago teatro, entonces como que ella trabaja con el cuerpo porque también es bailarina. Ay, Y entonces cuando yo llegué a tomar terapia con ella y fue así en su sala con objetos, con cosas, pues yo me sentía así como es aquí, ¿no? Sí, y entonces sí, sí. desde entonces hay cierta comodidad en la que solo fluye, ¿no? Como que solo fluye, como que no me veo a mí sentada con alguien así frente a frente contando cosas, ¿no? Sino más bien de repente llego y me tumbo en su alfombra, ¿no? O juego con su pelota gigante mientras estoy hablando de mi dolor más grande en el mundo, ¿saben? Entonces como que sí o sí hay una cosa ahí de que el cuerpo llama, ¿no? También. Sí. Y es que además todas las personas somos tan diversas y tenemos no solo nuestra propia personalidad, sino que cada persona llega con una historia a lo mejor de ciertas enfermedades, historias emocionales, historias familiares, Duelos. ciertas condiciones también a nivel físico o discapacidades. Por ejemplo, yo he tenido pacientes TDAH, tengo actualmente hombres, mujeres, adultos con diagnósticos tardíos y es interesante porque yo tengo que tener nuevas herramientas y nuevas estrategias porque es alguien que sé que a lo mejor no se va a quedar sentado. Esa hora no va a durar sentado. Entonces yo necesito agregar herramientas para que podamos conversar y podamos ir trabajando en la terapia.
O habrá pacientes también que a lo mejor no hablen. Eso pasa también. Y a mí me ha ayudado, por eso integré la arteterapia. Yo sé con qué pacientes puedo aplicar o llevar en el proceso terapéutico en esa sesión la arteterapia con pintura, sobre todo con pintura, diamantina, algún otro material, papel, y que mientras ellos están hablando, compartiendo, podamos indagar y ir trabajando. A mí me ha ayudado mucho, por eso se me hace muy noble la arteterapia. Oye, platícanos un poquito más sobre la arteterapia, ¿no? Me resulta como muy interesante cómo llega a ti, a tu formación, a tu práctica, en qué consiste. Ok. Bueno, pues la arteterapia yo la conocí cuando estaba en la licenciatura. No me la enseñaron en la licenciatura, más bien yo siempre me ha gustado indagar más allá y me gustaba saber qué es lo que estaban haciendo. Como yo ya sabía que quería ser terapeuta, siempre investigaba qué hacían en otros países. O qué terapias eran las más influyentes en otros países. Entonces encontré que en España, Argentina, hay mucho trabajo de arteterapia desde hace muchos años, que aquí en México en ese momento no. Así que empecé a indagar y empecé a estudiar en línea. Y yo dije, esto lo puedo integrar, esto me puede servir en algún momento. Y bueno, la arteterapia básicamente nos habla de que tenemos la posibilidad de llevar o encaminar nuestras emociones a través de herramientas externas. Por eso ayuda mucho a personas que a veces no quieren hablar y que llegan a terapia. ¿Cómo has estado? Bien. Pues a mí me resulta muy interesante esto que habla sobre la arteterapia, pero también me gustaría ahondar en un tema que me resulta importante, que tiene que ver con la diferencia entre lo que es terapéutico o que tiene ciertas herramientas terapéuticas, pero que no es terapia en sí, ¿no? O sea, yo creo que de repente hay algunas actividades cotidianas que pueden ayudarnos como psicológicamente, emocionalmente, pero que no es en sí el espacio de un proceso de terapia, ¿no? Entonces, no sé, ¿tú cómo ves esta distinción de conceptos? Bueno, sí es importante entender que, pues, el hecho de que tú hagas ejercicio, platiques con tus amigas, le cuentes tus cosas a lo mejor a tu hermana, a la persona que más le tienes confianza, no digo que no es importante, porque sí lo es. Hablamos de que es una red de apoyo y que todos necesitamos esta contención y estos espacios seguros. Pero si nos reducimos solo a esas actividades y pensamos que eso es terapéutico, pues en realidad no lo es. No lo es porque finalmente las demás personas tienen sus propios criterios, sus propias formas de pensar, sus propias creencias, y te van a decir pues lo que puedan decirte, ¿no? Sí. Y además emocionalmente tal vez tu mejor amiga, tu mamá, tu hermana, no va a estar en un gran momento de su vida para poderte contener a ti. Lo que también creo que es importante es que que validemos eso, porque sí es para mí es esencial que todas las personas tengan con quién acercarse, con quién hablar, con quién expresarse, con quién llorar, ¿no? Con quién duelar, ¿no? Sus vivencias. Eso puede ser estratégico, pueden ser herramientas, pero no suplen, ¿no? Claro. No suplen un proceso terapéutico. Porque un proceso terapéutico lleva toda una preparación. Sesión con sesión, todo terapeuta va haciendo un trabajo en donde va reflexionando, ordenando, acomodando cómo va a ser la siguiente sesión y la siguiente sesión, qué herramientas nuevas necesita, recomendaciones que se tienen que hacer, si a lo mejor se van a cambiar los objetivos terapéuticos, y va a haber, si se tienen que eliminar algunos, es decir, siempre hay una reestructuración. Y sobre todo, porque un profesional de salud no te juzga, no te critica, no te enjuicia, claro. No hay juicios de valor, no te señala, no tendrían. Creo que sí hay terapeutas que lo hacen, pero no tendría que ser así, no es así. Esto de salir a correr,
de a lo mejor venir como a Tulpa, ¿no? A tomarte un cafecito, platicar con tus amigas, es algo que sin duda todos necesitamos. Ajá, todos necesitamos esos espacios para nosotros mismos, retroalimentarnos, de sentir esas conexiones con las personas, pero eso no es terapéutico. Te da soporte, te ayuda. Sí es muy importante, pero eso no es terapéutico nada más. Una libretita o no tenerla y simplemente si agarras una hoja, lo que tengas a la mano y escribir lo primero que sientes cuando estás enojado, eso puede ayudar mucho. No precisamente entrar a un deporte, porque eso también implica un gasto y que las personas que están buscando terapia muchas veces no tienen esos recursos. También por eso muchas veces no se puede sostener un proceso terapéutico a largo plazo porque termina siendo un privilegio. Tienes que estar pagando una consulta semana con semana o quincena con quincena y a largo plazo pues son miles de pesos. Ajá, sí. Entonces es complicado en nuestra realidad social, ¿no? En nuestro país. Pero la verdad también es que la terapia no es para todos, o sea, no es para todas las personas, ajá. Entonces, ¿por qué? Porque habrá alguien que pueda estar teniendo dificultades, pasando un duelo, pero que tenga a lo mejor otros recursos que le ayuden a sobrellevar eso. Puede ser hasta su propia personalidad. Ajá. O sea, puede ser a lo mejor alguien que es muy resolutivo. Alguien que dice, sí, estoy muy mal, pero decido enfocarme en esto. Tiene esa capacidad. Ajá. Entonces, por eso la terapia no es para todos. Porque cada ser humano tiene sus propias herramientas. Habrá algunos que cuando van a terapia, bueno, pues necesitan sentirse escuchados, sentirse vistos, tener su propio espacio, pero habrá otras personas que no. Y eso también pues está bien. Claro. Y otra cosa, pues bueno, las emociones siempre van a buscar una forma de salir, de ser, de existir. Ustedes dijeron que de repente entre amigas o amigos se recomiendan mucho de, ay, pues ve a terapia. Y tú decías que a veces eso puede ser invasivo, incómodo, ¿no? Ajá. Pues sí, justamente porque habrá alguien que de plano no quiere, y si no quiere, está bien eso. Y está bien. No tiene por qué ir, si no quiere, ni siquiera va a poder, darse el permiso de aprender a través de un proceso terapéutico, porque están esas barreras, resistencias, o se va a estar defendiendo, ¿no? Realmente, cuando alguien llega a terapia es porque sí lo está buscando, o lo venía buscando desde hace tiempo. Alguna otra herramienta, pues sería yo siempre digo que las cosas sencillas, ¿saben? Regresar a lo más sencillo, desde salir a caminar, respirar, una caminata a lo mejor en la tarde, ahora que aquí en la zona pues estamos en una temporada con un clima bien rico de lluvia, ¿no? Y también tenemos paisajes de repente muy bellos, ¿no? Sí, nuestro contexto nos ayuda mucho con nuestra salud mental. Porque aparte, aquí, igual aunque te dé el aire, ¿no? Está súper fresco y como que sí sientes que te relaja. Sí, al menos un poco, ¿no? Al menos un poco. Ajá. Y darte el permiso, de hacer esas cosas, de decir, híjole, con todo y que no tengo ganas, con todo y que estoy de malas, con todo y que esto, no niego que me estoy sintiendo así, pero hoy voy a intentar, bañarme, hoy voy a intentar hablarle a alguien, hoy voy a intentar contestar un mensaje, hoy voy a intentar salir a caminar, hoy voy a intentar comer, porque hay situaciones hay historias en donde las personas ni siquiera pueden hacer eso por temas emocionales, ¿no? Gente que a lo mejor está en una depresión severa, que en donde pues lleva semanas o días sin bañarse, donde su alimentación se alteró mucho, donde se aisló, y ahí es cuando es importante no negar lo que sentimos, sino más bien decir, esto me está pasando y no estoy pudiendo. Claro. Pero
Hoy, al menos en este momento, estoy aquí y puedo ir a comer. Es importante que coma, es importante. Y muchas veces, a veces ni siquiera eso pasa. No logras realizar eso. O incluso también el descanso, ¿no? A mí me pasa mucho como que de repente me saturo y me saturo y me saturo y no me permito descansar, ¿no? Y luego ya cuando, o sea, luego ya el cuerpo reclama, ¿no? El cuerpo es muy sabio, pero también es muy noble, ¿no? O sea, como que también te deja avanzar y avanzar y avanzar, pero de repente llega un momento en el que yo lo resiento mucho en la panza siempre, ¿no? O sea, como que ya me enfermo de la panza y es como ya te tiras en la cama porque tienes que descansar y punto, ¿no? Entonces también creo que esta cosa de permitirte algo es muy fuerte, ¿no? Es como hacerlo más que en contra de una misma, con una misma, ¿no? Entonces sí se me hace como muy valioso esto que mencionas de permitirte hacer esto, ¿no? O sea, como detectar la necesidad y darte chance, ¿no? Porque pues está bueno darte chance. Sí, darte chance desde no puedo y ya, o sea, no puedo y no quiero tampoco. Muchas veces no tenemos que hacer nada, más bien es eso, o sea, no hagas nada, no pienses, y si estás sobrepensando, hay ansiedad, en fin, es lo que hay, y no tienes que hacer nada más. Vendrá un mejor momento, pasará, pero ahorita es eso. Entonces, de hecho, en este tipo de terapia trabajamos eso. ¿Qué es lo que existe ahora, no? Hablamos en este tipo de terapia del aquí y el ahora. ¿Qué existe ahora? ¿Qué hay ahora? ¿Qué sí tienes? ¿Qué sí tienes y qué puedes hacer con eso? ¿No? Dentro de ti, ¿qué vive dentro de ti? Que está a tu alcance. A tu alcance, o qué vive dentro de ti. ¿Qué herramientas tienes? ¿Qué habilidades tienes? ¿Qué posibilidades tienes? Porque ahora tal vez no las puedes generar, pero hay cosas que sí tienes ahora. Sí, claro. Eso me resuena mucho en el teatro, para las amigas que nos escuchan recién y no tienen contexto de quiénes somos, hago teatro. Y esto que menciona Oli sobre el aquí y el ahora también es algo que se menciona mucho en el teatro, el hic et nunc, ¿no? Como esta es locución latina del aquí y ahora, qué es lo que tengo en ese momento y con lo que tengo voy, ¿no? Con lo que tengo me meto al escenario, ¿no? Con lo que tengo llevo a cabo este ensayo, ¿no? Una cosa que hago siempre con quienes trabajo, con alumnos o compañeros y demás, es como este momento de reflexión, ¿no? De saber qué es lo que me acompaña en este día y a partir de esto, quién soy ahora, qué es lo que yo voy a trabajar, o qué es lo que me voy a permitir trabajar, porque a veces también, como bien dices, qué es lo que puedo, ¿no? O qué es lo que no puedo hoy, ¿no? Entonces creo que ese es un acto también muy amoroso, ¿no? Sí. Como muy muy compasivo también, ¿no? Compasivo, sí, porque claro. Porque justo pienso en esos momentos en los que piensas que a lo mejor si tienes ciertas cosas y si tu contexto fuera otro, te sentirías más en paz, más feliz, pero a veces sí hay que regresar a como ser compasivos y decir, pues este es mi contexto, es lo que tengo, y a lo mejor desde ahí puedo ir poco a poco construyendo algo, ¿no? Sí, totalmente. Sí, lo que pasa es que también pues estamos en una cultura de autoexigencia, o sea, de mucha autoexigencia, de sacrificio, de culpa, de sobreexigencia, de cargar con cosas que, hablando de género, pues que las mujeres no se cuestionan si realmente las tienen que hacer, sino las hacemos porque mi abuela, mi bisabuela, mi hermana, lo vi con ellas, lo aprendí y es así, ¿no? El desvelarte hasta las 4 de la mañana por estar lavando, el no comer, el que las consecuencias de que tu salud se merma y de repente, por ejemplo, las familias, las personas, los amigos, todos criticamos a una mujer, ¿no? Es que es neurótica, es que está de mala siempre, es que siempre está enojada. Tal vez está saturada, tal vez está cansada, tal vez está agobiada, tal vez se siente muy sola. Se siente muy sola en su crianza con sus hijos, tal vez está en depresión, tal vez tiene una serie de enfermedades que ni siquiera ella sabe. Pero lo primero que vemos es la agresión, ¿no? La agresión, el rechazo, pero realmente si llegó a esos grados esta mujer de tanto abandono, de autoabandono, es porque está en un espacio donde no la están cuidando. Y ella no se está pudiendo cuidar porque está cuidando a los demás. Y eso les pasa a muchas mujeres en nuestra cultura. Y ahí viene donde se
se sigue replicando la exigencia Ajá. en ser buena mamá, en ser buena hija, en ser buena profesional o en ser buena ama de casa, en ser buena en todo y sostener a todos y cobijar a todos y proteger a todos y siempre estar delante, siempre estar delante. Entonces, ¿cómo eso no va a ser? Es desgastante. ¿Cómo eso sería absurdo siempre esperar que esa mujer sea feliz o se sienta plena o esté satisfecha, ¿no? O sea, por ejemplo, hay muchos mitos respecto a la maternidad. O sea, a la mujer, mamás, se cree en nuestra cultura que es la más amorosa, la más bondadosa, cuando realmente, pues son mamás que a veces hasta desprecian a los hijos. Ajá, o sea, desprecian a los hijos y dicen, es que a veces quisiera no desaparecer, por eso es mucho este meme de me voy a encerrar al baño a llorar, ¿no? Que es triste, en realidad es muy triste porque pues dejan de tener... muy fuerte, ¿no? Que qué emociones tan fuertes hay detrás, ¿no? Para llegar Ajá, y entonces se romantiza mucho la maternidad, a los hijos, cuando implica muchas cosas, ¿no? Desde tus horarios cambian, tu cuerpo cambia, hay muchos duelos que las mujeres que son solteras y pasan a ser mamás, de repente dicen, híjole, pues mi cuerpo está así y no lo tenía así, de repente no sé cómo criarlo, no sé guiarlo, no sé si lo estoy haciendo bien, de repente dicen, híjole, pues es que tampoco me siento acompañada por mi pareja, ¿no? O por mi familia, o me exigen demasiado, ¿no? O me critican mucho la crianza que llevo. Yo considero que la estoy llevando bien o lo mejor que puedo, pero resulta que los demás me dicen que no, ¿no? Que porque le doy una paleta, que porque le doy fórmula, entonces todos dicen, ay, pues es que lo mejor es la leche materna, ¿no? O una buena mamá, una buena madre haría esto, tiene que hacer esto, o yo hice esto. Y hay muchos señalamientos, se le juzga mucho a la mujer, entonces todo eso lo llevamos a terapia también, o sea, reconocer, a ver, qué problemas que tú traes a la terapia realmente sí son tuyos, o realmente son de la cultura, son de la historia, o son de historias de otras personas, sí. Pero que es tan sutil, está tan normalizado y naturalizado. A mí me gustaría mucho ligar esta idea, bueno, esto que menciona Sol y esto que menciona Sara, con un libro que me ha marcado mucho, que es Fruto, de Daniel Arrea, y ahí también podemos adentrarnos a nuestra nueva sección de recomendaciones. Y creo que es un texto que a mí me conmovió muchísimo porque me resonó mucho esta reflexión que hace sobre la maternidad. Algo que menciona ella es como no todas somos madres, pero sí todas somos hijas, ¿no? Y entonces eso me resuena mucho, yo no soy madre, sin embargo, como estarlo leyendo y estar reflexionando con el tema de cuidados me hace mucho pensar también en mi vínculo con mi madre, ¿no? Y en cómo mi madre también, al ser habitante de esta zona volcanes, pues también está atravesada por el contexto, ¿no? Por cierta cultura, cierto nivel de exigencia también muy fuerte, ¿no? Y yo creo que es tremendo cuando uno abre este tema, ¿no? Del vínculo con la maternidad, porque sí tiene que ver con esto que te atraviesa, que son violencias patriarcales bien fuertes, ¿no? Y también creo que en nuestro contexto hay muchas cosas que sinceramente no nos estamos cuestionando, ¿no? O sea, que sí habría que poner más en el foco, ¿no? Como esto que decimos sobre cómo, pues como mujeres, seguimos con esta autoexigencia muy fuerte y que si bien ya no son las mismas que tenían nuestras abuelas, ¿no? De cierta manera, seguimos teniendo la idea de la autoexigencia. Por ejemplo, si para mi abuela era importante tener la ropa y la comida lista para el abuelo, quizá a mí en este momento ya no es la ropa y la comida lista para mi pareja, pero sí se traslada a otro tipo, ¿no? Quizá una autoexigencia profesional, ¿no? Como qué estoy haciendo con mi profesión, como cómo crezco, como qué tanto estoy produciendo, qué tanto estoy trabajando, como si ya no me desvelo como las abuelas a las 4 de la mañana en estar tallando la ropa a mano, pero entonces a lo mejor me estoy desvelando hasta las 4 de la mañana por meter un chingo de convocatorias porque quiero crecer profesionalmente, ¿no? O sea, también cómo van cambiando esto es algo muy personal, y cómo van cambiando los ejemplos,
pero no va cambiando la autoexigencia y las violencias estructurales hacia nosotras, ¿no? Entonces como que eso sí me mueve muy cabrón y creo que es muy importante, ay, perdón por las groserías, amigas, y creo que es muy importante como el espacio de terapia también te permite hablar eso, ¿no? Pero justo, no sé si, bueno, afortunadamente con las 3 terapeutas que he ido, siempre ha habido este enfoque, bueno, esta perspectiva de género más bien, Ay, sí. y he podido tener ese espacio de reflexión, ¿no? Respecto a mi contexto, pero pues creo que todo debería ser así, ¿no? O sea, creo que es muy fuerte hablar de algo que te está pasando sin voltear a ver todo lo que te está rodeando, ¿no? Sí, para mí fue como muy liberador ser consciente de que a veces todos los que sentía, a veces como incluso culpa, ¿no? Que sientes, a veces no es tanto de ti, sino es por toda una historia detrás que a lo mejor traes cargando, justo como decías de tus ancestras, de tu abuela, que a lo mejor hay toda una historia detrás que de alguna manera pues te sigue impactando actualmente, que ya hasta que lo haces consciente, hasta que empiezas a trabajar en ello, como que te das cuenta de dónde vienen todos esos dolores, ¿no? Sí, el dolor es heredado también, porque vivimos también en una cultura de la culpa, sobre todo de Sí, las total, mujeres. Ajá, sobre todo de la totalmente. mujer. Culpa por todo, o sea, culpa porque no eres suficiente, porque no eres suficientemente atractiva, no eres suficientemente delgada, no eres suficientemente inteligente, no eres suficientemente buena madre, o profesional, en Por fin, ¿no? recatada, Ajá, o ¿no? educada, en fin, ¿no? Em, También. Sí, y algo que me pesa mucho también como mujer es las justificarte, ¿no? Como justificarte todo el tiempo por lo que disculparte, por lo que estás haciendo, por lo que estás pensando, por dar explicaciones, o sea, como que para mí ya es así ¿Por quién eres? Nada más por eso. ¿Por quién eres y por lo que haces, no? Es como y que de repente también el reclamo es muy absurdo, ¿no? O sea, como que, ¿por qué me estás reclamando esto, no? Bueno, o sea, como que eso lo pienso. Últimamente siento que parte de mi filosofía, como de estar deconstruyéndome, es como abandonar la culpa, abandonar la justificación, el estar dando explicaciones, porque también es cansado, ¿no? Del por qué hago esto, ¿no? ¿Por qué hice esto? Y creo que es muy de nuestro contexto, yo sí lo siento, ¿no? Y yo. Sí, suspiro. Suspiro de tristeza. Sí, porque finalmente nuestra cultura, al haber tantas exigencias y que nos mueva tanto el deber ser, en psicología conocemos este concepto del deber ser, que básicamente nos dice que nos sentimos, pensamos y actuamos de acuerdo a lo que los demás esperan, ¿no? A lo que los demás esperan, porque si no corremos el riesgo de ser rechazados, de no ser queridos, y tenemos que estar cumpliendo con eso. ¿Y quién quiere ser rechazado? ¿Quién quiere ser excluido? ¿No? Nadie. Todas las personas estamos siempre buscando el amor, o sea, es algo tan esencial, y el ser parte también de espacios y la compañía, no queremos perder esa conexión, entonces el deber ser siempre nos lleva a desconectarnos de nosotras mismas y a siempre abandonarnos y a traicionarnos y ser desleales a nosotras mismas, y eso lo veo mucho en terapia, ¿no? Pues hago estas cosas para que mi pareja me siga queriendo, para que le siga gustando, hago estas cosas, hago para que siga deseándome, para que no me vaya a engañar, o dejo de hacer estas cosas porque para mis hijos puede ser un mal ejemplo, ¿no? Entonces yo les digo, tú quisieras vivir de una manera insatisfecha y que entonces tu hijo crezca aprendiendo que es mejor tu sacrificio con tu infelicidad, ¿no? Entonces, más bien, creo que todos los hijos o las personas lo que queremos es crecer con un referente de alguien que puede ser ella misma y sentirse libre y segura, ¿no? Y sentirse satisfecha. El mundo no está listo para eso. O sea, la verdad es que no, más allá de que si esté listo, ¿no? Precisamente por esto, porque esperan lo correcto, ¿no? Siempre lo correcto, siempre lo perfecto, siempre
Lo que complazca. Lo que complazca o lo que es adecuado, lo que se vea bien. Lo que está en las normas. Exacto, en las normas, las reglas, y mientras las sigas, eres además una mujer que vale la pena, ¿no? Que vale la pena, está cañón, sí. que eres buena, que le convienes a alguien, ¿no? Uy, como este concepto horrible de... Ay, odio ese concepto de material wife, ¿no? Como... como materia de esposa. No sé cómo se dice ese concepto, no lo tengo claro ahorita. No, yo no lo conozco. Pero es como de una mujer que tiene como las capacidades y no sé, habilidades para ser una buena esposa, ¿no? Y hay quien no, o sea, que cubre cubre exactamente, ¿no? A mí alguna vez está muy cañón, una alumnita me lo enseñó una vez, ¿no? Y yo sí dije como, ¿por qué estás hablando de esto? ¿No? Así como que me decía como, no, es que esa chica como que no tiene mucha, y ya me dijo el término, ¿no? Y, y yo dije como, ¿qué? Y ya me explicaba, ¿no? Como esta onda. Pero ella no lo decía como esposa, sino como novia, ¿no? Sino como material de novia, ¿no? Algo así. Y es como, o sea, como horrible, ¿no? Creo que está tremendo cuando de repente incluso hasta hay términos, ¿no? Para esas cosas. Sí, por ejemplo, esto también de la mujer de alto valor y el hombre de alto valor. Eso que últimamente... yo como me la paso mucho en TikTok porque para quienes no sepan, hago lives en las noches, entre 10 y 11 de la noche empiezo y acabo como a las 12 y media. Y justamente es por eso que estoy en el TikTok, que veo ahora cómo maneja, no sé si es un tema generacional, pienso que sí, que manejan o llevan la salud mental, ¿no? Con estos nuevos términos que decían, como la mujer de alto valor, ¿no? Como conceptualizamos a las personas. Sí. Y yo digo, híjole, ¿cómo es posible que estemos definiendo a alguien por lo que tiene que cumplir? O sea, seguimos violentándonos. Al final seguimos violentándonos, sin permitir que seamos nosotras. Y siempre, si cumples eso, me das felicidad y me siento satisfecho o satisfecha. Y si no lo cumples, no vales la pena. Y es absurdo, o sea, todos los seres humanos no somos perfectos, tenemos muchos errores, tenemos nuestras propias batallas, nuestras propias historias, nuestras propias enfermedades o nuestras propias familias también. Y más bien, el construir un vínculo, sea matrimonial, sea de pareja, sea de amigos, implica que tienes que aceptar la otra persona quién es y cómo es, y respetarla y aprender a desarrollar tu tolerancia, tu aceptación, tu empatía. Pero en la actualidad yo veo que siempre que se está esperando mucho, que se exige mucho, mucho más de lo que lo que de por sí el machismo nos pide, ¿saben? O sea, ahora es mucho más creo que tiene que ver mucho el miedo a vincularnos, pero también he notado mucho que en este afán de cuidarnos o de buscar lo mejor para nosotros, nos volvemos exigentes, nos volvemos egoístas, nos volvemos demasiado egoístas, arbitrarias también, ¿no? También hay una cosa de caer en el punitivismo, ¿no? En que si no es así como lo estoy pensando, ¿no? O como ideológicamente es correcto, como que te salta, ¿no? Y algo está mal. Respecto a esto que mencionas de las redes sociales y de los vínculos afectivos y vínculos sexoafectivos, me hace pensar mucho en el amor romántico y en cómo se observa eso también en las generaciones de adolescencias y juventudes actualmente, ¿no? Como que siempre me hace pensar en cómo se relacionan estas, digamos, nuevas generaciones y cómo también están bombardeadas de estereotipos a través de las redes sociales. Uy, qué fuerte. Y hablando de esto que me decías del amor romántico que nos enseña en redes, pues sí, las relaciones han cambiado. Ahora noto que son mucho más espontáneas, que son mucho más exigentes, que tienes que cubrir con muchas más cosas, y que pues
es como, si no me sirves, si no me conviene, si no me funcionas, hay alguien más que está disponible. Aparte va muy de la mano con las redes sociales, ¿no? Exacto, con lo que vemos. Como un objeto de consumo. También, sí, claro, porque pues en las redes estás conectada, estás en línea, subes una foto, algo, y de repente el ligue es distinto, desde que te dan un like, desde que te dan corazón, desde que te empieza a seguir, y ya te vinculas de una forma más digital, ¿no? O sea, tu lenguaje de conexión es con lo digital, entonces, y yo lo veo en consulta cuando me dicen, es que se metió a stalkearme y vi que me stalkeó y eso significa que está pendiente de mí, me extraña. Que nos hacemos un buen idea de lo que significa. Le dio like a mi historia, me ama, me ama. Ay, pues yo encuentro aquí unos temas que nos da así para otros episodios. Sí, ya ustedes nos contarán también si les gustaría como ahondar en otros episodios, escríbanos, estamos abiertas al diálogo. Además queremos compartirles que si tienen un proyecto artístico cultural y necesitan o quieren, les gustaría difundir a través de este medio, pues sean bienvenidos, escríbanos a la página y nosotras iremos ahí revisando y compartiendo también este tipo de información en donde invitamos a eventos o servicios que nosotras ofrezcamos, porque la verdad es que el objetivo de esto también es tejer redes y poder impulsarnos entre nosotras mismas. Y pasando como a otra sección del podcast, ahorita les queremos como recomendar lo que estamos leyendo, escuchando, como alguna serie. Yo les puedo recomendar un libro que estoy leyendo, que me parece muy interesante, que se llama El Segundo Sexo, Simone de Beauvoir, que me parece un excelente libro como para empezar a introducirte a todo esto del feminismo, conocer más sobre todas estas como estructuras que nos vienen como mujeres y todo lo que nos atraviesa. ¿Y ustedes tienen alguna recomendación? Pues algo que surgió en la charla del podcast es este libro de Fruto de Daniel Arrea. Si alguien también quiere el PDF de alguno de estos textos que estamos mencionando, escríbanos y lo rolamos. Creo que es bien importante también compartirnos como este material. Me gustaría también, dialogando un poco con el libro que menciona Ara, Gran libro además, pero si de repente nos acercamos a él y es como un poquito, digamos, lo encontramos un poco lejano, lo encontramos un poco ajeno. También yo pensaría en un libro de Dalia de la Cerda, Desde los Zulos. También es un texto que ahí tenemos, si lo necesitan o les interesa. También es un texto que ahonda en términos de feminismo. Lo hace también desde un ensayo. Entonces ahí también hay, o sea, como que tratamos de ir dando, como campechaneando, ¿no? Estas recomendaciones, ¿no? Como tenemos esto del siglo pasado europeo, que también no es menos importante, pero también tenemos esto otro que es contemporáneo y que es de México, ¿no? Dalia de la Cerda es de Aguascalientes, es una escritora súper chida y pues ahí están mis recomendaciones. ¿Tú, Oli? Está el libro en Tulpa por si quieren venir a darle una ojeada. Okay. ¿Ah, sí? ¿Y tus recomendaciones, Oli? Pues yo quiero recomendar una serie que se llama Envidiosa, está en Netflix. Gran serie. Gran serie. Yo la comencé a ver porque una consultante me la recomendó y la llevaba a consulta, entonces para entender de lo que hablaba, que además a mí me gusta mucho conocer los mundos de mis consultantes, no solamente reducir a lo que hablan de problemas personales, sino lo que sienten, lo que piensan, sus intereses, sus creencias, que son importantísimas. Y pues me dediqué a ver la serie, me encantó, véanla. Yo pensé que iba a ser una serie en donde solamente iba a ser como el caso de la historia de Vicky con su terapeuta Lorena, pero en realidad no, es muy divertida, es muy cómica, es sátira, pero muy humana, muy humana. Sí. Entonces la puede ver cualquier persona y ahí van a tener la noción de lo que es estar en un proceso terapéutico. Se van a dar noción de mucha gente pues no sabe, no dicen, pero ¿qué es ir a terapia, no? ¿Cómo sí, ¿qué es eso? ¿Cómo se vive? Y en esa serie se van a dar cuenta. Entonces vean. ¿Y tu círculo? No. Ah, sí, también las invito a todas. Gracias por recordarme. Las invito a todas las mujeres de 18 años en adelante
que estén buscando un espacio seguro, un espacio respetuoso, en donde puedan hablar de lo que sienten que no han podido hablar en ningún lugar, ni con su pareja, ni con sus mamás, ni con sus amigas, porque tienen miedo a ser expuestas, avergonzadas, juzgadas, criticadas. Este círculo terapéutico tendrá un mucho menor costo que una terapia individual, precisamente pensando en que pues es importante crear estos espacios más accesibles. Y les decía, únicamente para mujeres de 18 años en adelante. Y nos vamos a ver cada 15 días en mi consultorio. Ahí vamos a crear el espacio. Ahí vamos a trabajar temas de salud mental. Y ahí en tu Instagram pueden encontrar toda la información. Ajá, ¿no? sí, ya la estaré subiendo. Pues bienvenidas a todas. Súper. Tienen que registrarse porque el cupo es limitado. Recuerden que tenemos todas nuestras redes sociales disponibles para que nos comenten mucho, por favor, que interactúen. Mis redes son @darkne, estoy en Instagram, es básicamente lo único que uso porque ya no le hallo al Facebook. Mi proyecto de teatro comunitario está como @colectiva hermanadas y próximamente vamos a tener una función, varias funciones, el 31 de julio en Valle de Chalco, en el Centro Libre para las Mujeres, el 1 de agosto en Tláhuac, ya ahí irán viendo en qué parte, y en domingo en Tlalmanalco, Estado de México. Entonces síganos, por favor, y sigan esta propuesta teatral, que la verdad es que lo que traemos ahorita está muy chido. Es una crítica dura hacia la explotación de luciérnagas en nuestra zona volcanes. Entonces, cáiganle a las funciones, ¿verdad? Y tus redes. Bueno, y como este es un proyecto colectivo, también sigan mucho a Tulpa Café, que es el lugar que nos presta este bello espacio para realizar el podcast. Sí. Y bravo. Y también les comparto mis redes. Yo me encuentro en Instagram como @soyarabal. Y también les recomiendo mucho seguir mi página de mi proyecto de maquillaje, que es arabal.es. Y también, por último, agradecerles también por este episodio. Y como queremos tener mayor alcance, que más personas nos conozcan, también no se olviden de suscribirse, de compartir este episodio con todos sus conocidos para que lo puedan escuchar mientras lavan los trastes, mientras van en el carro. Y por último, también recuerden que soy maquillista y que les recomiendo mucho mis servicios de maquillaje que están disponibles para cualquier tipo de evento que tengan, graduaciones, sociales, 15 años. Y también ahí lo encuentran en mi Instagram, arabal.es. Aquí va a aparecer. Adiós. Bueno, pues salud por el episodio de hoy. Salud. Este rico cafecito de Tulpa. De Tulpa Café. De Tulpa Café.